Cambiemos rotundamente de tema, vamos a hablar con Uriel Brupacher, secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos. El conflicto docente se ha extendido mucho más de lo que el gobierno y todos quisiéramos. El gobierno provincial se ha comprometido o le ha ofrecido a los docentes una mejora salarial y hacerse cargo de cuestiones que le corresponden a la Nación. Vamos a hablarlo con él. Uriel Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, buen día. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. A vos por tu tiempo. Bueno, es un conflicto, como decía recién, que se estiró obviamente mucho más de lo que ustedes imaginaban y querrían, ¿no? Mirá, y sorprendidos también porque vinimos haciendo ofertas siempre importantes a nuestro entender, haciéndonos eco de los pedidos que venían realizando los gremios, pero siempre con esa negativa y esa insuficiencia del lado de ellos a la hora de escuchar los planteos. Creo que el esfuerzo que está haciendo la provincia en una inversión de más de 70.000 millones de pesos para lo que resta del año es un esfuerzo más que importante con esta situación de estrechez financiera fundamentalmente, digamos, no estamos holgados de recursos como para poder libremente hacer o felizmente hacer propuestas que no sean razonables y sostenibles en el tiempo, digamos. Nosotros no podemos plantear cuestiones que luego dificulten la prestación de algún otro servicio o algún otro tipo de inversión. Entonces, entendíamos que era una propuesta más que razonable, inclusive en la última audiencia, la anteúltima audiencia, desde el titular de ECMER salió a decir que era una oferta razonable. Por eso nos sorprende poderosamente las medidas de fuerzas tomadas y con tanta dureza, digamos. Nosotros entendemos que los 430.000 gurises tienen que estar en la escuela, digamos, hoy, que es un ámbito de contención más que importante también en estos momentos. Uriel, en la conferencia posterior que dio el gobernador, él habló de hicimos el máximo esfuerzo que podíamos hacer, y la sensación que me quedó a mí es que le estaba poniendo un techo a la negociación, o bueno, más que esto nosotros no podemos dar. ¿Es así? ¿El gobierno lo que le está planteando a los gremios es más de esto no hay? Es que nosotros en todo momento dijimos, nosotros no nos estamos guardando cartas bajo la manga, esperando o especulando con negociaciones. Siempre fuimos con las ofertas que creíamos razonables. Digamos, el último esfuerzo y el más grande fue el de absorber el Fondo de Incentivo Docente y la conectividad, que eran dos conceptos que históricamente venían de Nación. Nación se retiró de esas obligaciones. Y entendíamos también, y esto lo dijo en infinidad de oportunidades el gobernador, entendíamos que era un golpe importante a los bolsillos de los docentes, que se nos complicaba hacernos cargo de esto. Por eso lo que te planteaba al inicio es una inversión de 70.000 millones de pesos para lo que resta del año, es una inversión mucho más que importante, y fue una manera también de intentar compensar esa pérdida que habían tenido los docentes, pero con el máximo esfuerzo y ya como última alternativa, ya digamos, de más que esto, como bien lo decías vos, ya entramos a poner en riesgo otras cuestiones, digamos, como por ejemplo el cronograma de pago, digamos, que también es una cuestión que siempre lo planteamos nosotros en las mesas paritarias como también parte de la oferta. En lo que va del año vamos gastando casi 1.500 millones de pesos en lo que genera ese descalce financiero para no alterar la vida de tanto docentes como estatales en ese cobro en los primeros 6 días hábiles del mes, entendiendo que vencen los alquileres, vencen los servicios, vencen tarjetas de crédito. Cualquier alteración de ese cronograma implica que ese costo financiero que hoy toma la provincia se traslada a los empleados estatales. Y entonces, ¿cómo imaginás que sigue? Porque digo, más allá de lo que vos decís, nosotros no nos guardamos ninguna carta. Es cierto que el gobierno fue mejorando los ofrecimientos, no es que se quedó en el primero, fue haciendo un esfuerzo hasta llegar a este último, y a mí la sensación que me da, a partir de esto que te contaba recién, de haber escuchado al gobernador en esa tesitura, fue decir, bueno,
esto es hasta acá. ¿Cómo sigue? Porque digo, ante la negativa docente y ante un gobierno que dice yo no tengo margen para subir ni un escalón más, ¿cómo imaginás que sigue esto? Yo creo que esto puede cambiar el tinte de la conversación. A ver, nosotros tenemos que entender que no el 100% de los docentes en terreno están afiliados a los gremios. Y nosotros, la dilación en el tiempo de las liquidaciones de haberes era propia de o la negativa en las paritarias o la negativa en la conciliación obligatoria. Hoy ya con la decisión del gobernador del decreto de aumento, donde un docente de jornada simple va a recibir 32.000 pesos por fondo de incentivo provincial, se va a llamar ahora, más los 48.300 de conectividad, eso va a ser para la jornada simple 58.000 pesos de bolsillo y 116 para el de jornada completa. Sí. Ya ningún docente va a cobrar por debajo de la canasta básica. Otra cuestión que por ahí en lo discursivo los gremios decía, tenemos docentes por debajo del límite de indigencia. Bueno, ya con un 10% por encima de la canasta 2 que publica el INDEC, se va a corregir eso. Se está corrigiendo el tramo de 60 a 80 kilómetros para la movilidad o el artículo 11, digamos, del decreto 2309. Hay incrementos en el código 52, hay incremento en el código 6, hay incremento en el código 18, en el 117, en el 38. Me parece que cuando el docente vea cuál es realmente el impacto que tiene en el bolsillo la oferta que está haciendo el gobierno provincial, me parece que la discusión puede pasar por otro lado, hablando también de la recomposición en 3 tramos. Sí. Ahora, la idea es llevarlo a través de un decreto, ¿eso, Uriel? ¿Puedo decir que los docentes perciban eso por decreto? Porque la negociación así trabada no se puede avanzar. Se va a sacar por decreto, sí, y se va a pagar por planilla complementaria. Nosotros ya teníamos, por una cuestión técnica de liquidación, nosotros los 20 de cada mes tenemos que cerrar el informe de novedades y empezar a hacer la liquidación del mes siguiente, del mes corriente, digamos, para poder pagar en los primeros días de este cronograma de pago que te decía anteriormente. Uh-huh. Esto va a salir por decreto y va a ir por planilla complementaria, así que si todo va bien, a partir del día 10 estaríamos pagando planilla complementaria la diferencia esta que surge de este decreto, sí. y haría que realmente los docentes vean en los bolsillos, digamos, cuál es la oferta real que venía haciendo. Claro, vos lo que decís es que a partir yo te preguntaba cómo se destraba una situación en la que en una negociación una parte dice yo no tengo más y el otro la rechaza. Vos lo que decís es a partir del decreto y que vean eso reflejado en sus cuentas, que logren entender la mejora salarial a la que apunta el gobierno. Exactamente, que estaban quedando, por eso te digo, entre el 40 y no llega al 50% de los docentes de la provincia son afiliados a algún tipo de alguno de los gremios, y el resto estaba quedando rehenes de la discusión. Entonces la decisión atinada, a mi entender, del gobernador, sí, es decir, bueno, esto no se destraba por este lado, pero no podemos seguir esperando, los docentes no pueden seguir esperando que la discusión, y esto lo digo entre comillas y me hago cargo de lo que digo, política, porque esto ya me parece que ya no es discusión salarial, sino política de los gremios, sí. No pueden esperar en eso. Entonces avancemos con el decreto y la liquidación, sí, correspondiente para así que se visualice cuál es la mejora que estaba ofreciendo el gobierno provincial. ¿Política porque responden a quién, pensás? A mí me hace ruido que sean después de tantos años con sueldos que en términos reales estaban muy similares o son muy similares a lo que nosotros estamos ofreciendo hoy, no hicieron este tipo de medidas fuerza y con este tenor de cantidad de días. Entonces, por eso es que me llama la atención y me hago cargo de lo que digo. Sí, sí. Creo que es más bien político que salarial, digamos, y en esa cuestión hago la aclaración que corresponde, y por eso creo que es atinada
la posición del gobernador de avanzar para que los docentes que no están agremiados puedan recibir el aumento que se viene negando desde la paritaria y desde la conciliación. Yo se lo he preguntado a gente de ACMER, que de hecho a mí la representante de aquí de Gualeguaychú me decía, a Bordel le pusimos hasta una carpa frente a la Casa Gris, pero digo, en caso de ser como vos planteás, ¿sentís que eso también entorpece muchísimo la negociación de cara al futuro? Porque digo, esto no es un problema que se va a resolver hacia fin de año y ya se termina. Vas a tener todos los años el mismo inconveniente. ¿Vos imaginás que este es el vínculo que va a haber entre el gobierno y los gremios hoy y para lo que viene? Nosotros tenemos que entender que estamos gobernando para todos los entrerrianos, no solamente para un sector. Y en este esfuerzo que yo te decía al principio, corremos el riesgo de empezar a tocar cuestiones que ya son mucho más sensibles que solamente la propuesta salarial, y corremos el riesgo de empezar a recortar prestaciones de otros servicios para poder atender una cuestión que, a nuestro entender, viene siendo muy equitativa entre estatales y entre docentes. En esa cuestión nosotros apostamos al diálogo, apostamos a avanzar en cualquier tipo de charla y negociación, pero en este momento, vuelvo a decir, se venía dilatando en el tiempo, ya estamos entrando en el mes de octubre y todavía no hemos podido hacer ningún tipo de corrección respecto de el primer semestre. Bueno, creo que después de las liquidaciones por complementaria se puede abrir otro escenario de diálogo con los gremios. Vuelvo a decir, apuesto al diálogo, apuesto a que los conflictos vayan mermando, entendiendo que la situación, no solamente de los docentes, de todos los entrerrianos y de todos los argentinos, es compleja. Venimos de una situación con una inflación galopante que sea controladora, pero seguimos sintiendo esos cimbronazos. Por eso vuelvo a decir, acompañamos con una oferta o fuimos con una oferta que creíamos que era razonable y sostenible en tiempo. Tampoco podemos hacer locura que luego nos impacten en las prestaciones de otros servicios. Ya ni siquiera estoy hablando de obra pública, ¿me entendés? Ni siquiera estoy hablando de recorte de obra pública, sino que estoy diciendo que impacten en servicios esenciales, así como puede ser la educación. Ahora te quiero preguntar por eso, porque vos hacés bien en remarcarlo. Provincia se está haciendo cargo de cosas que cortó Nación, FONID y conectividad. Digo, ¿hasta dónde pensás que puede llegar el gobierno nacional? Esto corre por mi cuenta, pero es con políticas casi extorsivas con las provincias como está teniendo. Mira, nosotros en ese sentido creo que el gobierno provincial está haciendo todas las gestiones para recuperar los fondos que le corresponden a los entrerrianos. Porque en algún momento también el gobernador lo dijo, con la plata de los entrerrianos nosotros podemos mantenernos solos, pero que nos den la plata de los entrerrianos. Y así fue que se está trabajando en todos los aspectos, y esto lo remarco siempre. Se está trabajando en el aspecto político, por allá por lo que es en este momento, digamos, en la pelea de algún recurso que le corresponda a la provincia en la legislatura nacional, a través del presupuesto, y eso se está charlando y se está trabajando ahí. Se está trabajando en lo administrativo, que eso fundamentalmente, y ahí la gran parte de la discusión o de la charla con Nación viene a través de planeamiento, con lo que son las obras que venía haciendo Nación y que decidió no continuar, y eso implicó también el no mandar fondos, donde el comitente y el responsable de cada una de esas obras sigue siendo la provincia. Así que estamos ahí. Y después, obviamente, y el más importante, creo, de destacar y de remarcar, es la primera vez que la provincia, el gobierno provincial, va a la Corte Suprema de Justicia pidiendo fondos que le corresponden a los entrerrianos, fundamentalmente los del ANSES, que vendrían a paliar una parte del déficit de la caja de jubilación. Me parece que está trabajando en todos los ámbitos y tratando, como vos decís, el gobierno nacional, y esto lo dijiste vos, digamos,
haciendo una extorsión. Bueno, nosotros creo que trabajamos en todo. Corre por cuenta mía. ¿Sabés qué me pasa, Uriel? Le veo conductas muy similares a las que cuestionó o a las que cuestiona el presidente. O te alineás o te ajusto acá. De hecho, quería preguntarte en la presentación del presupuesto que hace el presidente Milei, él habla de, bueno, nosotros el ajuste ya lo hicimos. Ahora les toca a los gobernadores y tienen que ajustarse en 60.000 millones de dólares. Más allá de que a los 5 minutos sale a contradecirlo un diputado propio y dice, bueno, van a ser 20.000 y no 60.000. Yo hablé con alguien del gobierno provincial y me decía, la realidad es que nosotros más no podemos, más de lo que nos ajustamos ya no podemos, uso palabras literales, no podemos tapar un pozo y estamos viendo cómo pagarle a los docentes. No podemos ajustarnos en un peso más. ¿Coincidís con eso? Coincido y a ver, si uno le llama ajuste a la reducción, por ejemplo, que hizo el gobernador de todos los cargos políticos al 50% de los que había anteriormente, creo que ese ajuste ya lo hicimos. Después, yo más que ajuste diría control y contención del gasto, también lo hemos hecho, diríamos, se puede ver claramente con la redacción del decreto 991, digamos, donde se contuvo el gasto y se controló de que se haga de manera eficaz y eficiente cada peso que ingresa a la provincia. Después, vuelvo a decir, si te decían anteriormente que estamos en una situación donde no nos estamos escondiendo nada, de que cualquier oferta que vaya más allá de lo que estamos hoy, ya empezamos, con docentes fundamentalmente, ya empezamos a tener que mirar qué servicios podemos llegar a perjudicar. Sí. Me parece que no hay margen como para decir, sigamos, que se siga ajustando, digamos, o que el gobierno nacional baje una línea de ajustar cuando también, y esto constitucionalmente, las provincias tienen autonomía de manejarse con sus recursos. Por eso, me parece que lo que plantea el gobernador es decir, que nos den los entrerrianos la plata que nos corresponde, nos podemos manejar con nuestra plata. Y en ese sentido estamos trabajando, vuelvo a decir, en lo político, en el Congreso, en lo administrativo, con la relación de cada uno de los ministerios provinciales con los ministerios nacionales, y en lo jurídico-legal, yendo a la Corte Suprema reclamando fondos que nos corresponden. Vuelvo a decir, un hecho histórico que cuando nos tildan de alineados con el gobierno nacional, nunca antes ninguno de los gobernadores se atrevió a ir contra los fondos, contra la Nación, buscando fondos de la caja, que sí, por ejemplo, lo hizo Santa Fe, lo hizo San Luis, lo hizo Córdoba, y ellos hoy están con ingresos de ANSES muchísimo mejores que nosotros en relación, que harían que nosotros no estuviéramos pasando esas vicisitudes que estamos pasando con la caja. Como hombre de números, ¿te gusta el rumbo económico que adoptó el gobierno de Javier Milei? Yo creo que... ¿Genera esperanza al menos? Digo, más allá, hay como una unanimidad en que el momento es que estamos peor que antes. Lo que pasa es que esa ecuación está como dividida en dos, en quienes creen que estamos peor para estar mejor y quienes creen que estamos peor y que vamos a seguir estando peor. Si vos te tuvieses que ubicar de un lado, ¿qué es lo que te pasa con eso? Yo yendo a números y yendo a proyecciones que tenemos, primero, vemos una baja de la inflación, primero que es la inflación como normalmente la llamamos, pero también técnicamente se le puede hacer el impuesto inflacionario, que es el que pagan todos por igual, desde el que no tiene absolutamente nada hasta el que tiene una situación económica muchísimo más favorable, lo pagan todos por igual. Que haya disminuido la inflación creo que es positivo, y después yendo puramente a números, nosotros tenemos proyecciones de acá a fin de año, caída de ingresos en torno al 20%, fundamentalmente dado por una caída en la actividad económica. Eso obviamente es preocupante, pero sí vemos en números una proyección en vez del 20%, en torno al 5%, que al menos indicaría que la situación económica o la actividad económica no se sigue deteriorando en estos términos, lo que implicaría que habría, no te digo un rebote como el que soñábamos en su momento, pero algún parate en la caída de la actividad económica que implicaría algún rebote un poco más leve para el 2025, y eso es esperanzador para los que
dependemos fundamentalmente de los ingresos nacionales vía coparticipación. Uh-huh. Sabrás que estamos en torno del 70-75%, y para poder atender tanto los reclamos docentes como reclamos estatales como la obra pública dependemos mucho de esos ingresos. En esto de las letras se habla más de una L ahora que de la B corta que decía el presidente al principio, ¿no? Sin duda, y ahí también, y esto puede ser una apreciación política, los términos en lo que fue en lo que se planteaba la ley base, que teóricamente iba a salir en enero, después fue el Pacto de Mayo, que terminó siendo el acuerdo de julio. Eso implicó que también la B corta se transforma en pipa y luego la pipa una L, digamos, como bien lo decís vos. Sí. Pero también tenemos que entender que muchas de las decisiones económicas que toman los privados, y saquemos el Estado de lado, el privado no lo toma de un día para el otro y obviamente espera que la cosa, entre comillas, esté calma para poder tomar decisiones y poder hacer inversiones de largo plazo. Sí. Creo que pasado el tiempo ya del Pacto de Julio, que hizo que, vuelvo a decir, esas decisiones económicas que se podrían haber tomado luego de la ley base, que no fue, y con alguna visión luego del pacto o del acuerdo de julio, creo que podemos llegar a ver alguna mejora propia de los números, esto que también te estaba diciendo al principio, en el primer semestre del año que viene, que no van a ser buenos, pero al menos no va a seguir con esta caída que estamos teniendo en este momento. Te hago la última. Hoy temprano, antes de venir a la radio, hablaba con un industrial de acá de Gualeguaychú que está muy preocupado. De hecho, se ha conformado una mesa y va a venir la secretaria de Energía de la provincia el miércoles por el tema de los cortes anunciados por el gobierno. Me decía, noto imprevisibilidad en el gobierno, noto improvisación, que no saben ni siquiera cómo hacer los cortes o cómo van a ser los cortes programados para el verano, y nos preocupa mucho porque ya estamos laburando al 50 o al 60, entonces eso puede ser un problema todavía mayor para la industria de cara al verano. ¿A vos te preocupa? Digo, por eso también puede llevar a una caída en la recaudación para la provincia de Entre Ríos. ¿Te preocupa en ese aspecto el tema anunciado de los cortes? ¿Hablás con industriales? ¿Qué te dicen? Lo mismo que te manifestaron a vos, nos han manifestado acá en Hacienda. Hemos charlado la semana pasada, tuve una reunión con Noelia Zapata también por la misma cuestión, obviamente, como vos decís, la actividad económica para nosotros luego se transforma en impuestos y esos son recursos y son los recursos que nosotros necesitamos para invertir. Nos preocupa y estamos a la expectativa de mayores definiciones en esta cuestión de qué es lo que está programado, porque así como las decisiones que te decía anteriormente de los industriales no son automáticas, también apagar o prender una máquina no es automático. Y a veces procesos de producción con esa imprevisión a la hora de cuándo van a ser, cómo van a ser, hace que el empresario tampoco tenga clara la situación, inclusive pudiéndole generar mayores pérdidas. Entonces esa es la preocupación que están manifestando y coincido porque también he recibido lo mismo y bueno, y estaba, vuelvo a decir, Noelia Zapata viendo y tratando de tener mayores detalles en estas cuestiones porque hacen obviamente a la vida de cada una de las empresas. No es automático el parar para que luego arranque todo normalmente. Uriel, ha sido muy amable, gracias por tu tiempo, un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Uriel Brugbacher, secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos, hablando principalmente del conflicto docente. El gobierno entrerriano lo que manifiesta, esto un poco lo decíamos nosotros el otro día después de escuchar al gobernador en conferencia, ponerle un techo a la negociación. Más allá, Uriel decía, nosotros no nos escondemos cartas, pero también es cierto que la oferta fue mejorando paulatinamente a partir de las distintas instancias de negociación, pero al menos en lo personal yo escuché a un gobernador distinto en la conferencia de prensa cuando él dijo, bueno, esto es todo lo máximo que podíamos hacer. Bueno, cuando uno dice eso es porque le pone un techo a la negociación. Del otro lado hay un rechazo, entonces lo que se plantea es, ¿cómo salís de ahí? Bueno, lo que dice Brugbacher son dos cosas. Primero, me parece que es, si querés, lo más jugoso que deja la nota es, esto es una cuestión política, según su mirada. De hecho, la Clare dice, esto corre por mi cuenta, pero nosotros entendemos, o yo entiendo, dice Brugbacher, que a nosotros nos toman medidas o fijan una postura que no hacían antes. Y eso obedece a una cuestión política.
nada más. Entonces, porque, bueno, él habla del esfuerzo de la provincia, hacerse cargo de cosas que el gobierno nacional le quitó a la provincia de Entre Ríos, y él dice, bueno, no hay una comprensión desde el sector docente y derivan esto por una cuestión política, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y lo otro es que él plantea, bueno, el gobernador lo que encontró acertadamente, dice Brubacher, es el camino del decreto. Lo que él plantea es, cuando los docentes vean en sus cuentas reflejados los aumentos por decreto que el gobierno les da, según Brubacher, los docentes van a entender que la oferta era buena y tal vez eso destrabe algunas cuestiones. Me da la sensación de que hoy está en una posición o en una situación de negociación complicada, porque, insisto, hay una parte que dice, yo más que esto no te puedo dar, porque de hecho Brubacher lo que dice es, nosotros ya no es que comprometemos obra pública ofreciendo más. Según lo que él plantea es, comprometemos los servicios, las cuestiones básicas de una provincia. Es cierto que tiene un combo explosivo la administración provincial, que es la extorsión del gobierno nacional, muy parecida a la que hacía el kirchnerismo con las provincias que no le eran afines, muy parecida, o peor tal vez, y además tenés una caída de la recaudación, con empresas trabajando al 50 o al 60. Lo decía él recién, me preocupa el tema de la luz, porque eso después nos afecta en recaudación impositiva a nosotros. O sea, no producen, bueno, el problema nosotros después lo vemos a la recaudación. Entonces, es un combo complicado el que tiene el gobierno provincial. Y otra cosa que aclara Brubacher es para quienes cuestionan y nos dicen que estamos alineados al gobierno de Javier Milei, fuimos los que llevamos a la Corte este reclamo.